Hola, buenas tardes. Vengan, que seguimos educando en la tarde de la televisión pública. ¿Cómo estás, Darío? ¿Qué tal? Sigo nervioso. Pasaron ¿Sí? 3 días y sigo con los nervios del debut. Darío. Sí, nada, tranquilo. Sí, no puedo tocar mucho porque un poquito sí. hay que mantener la distancia social, pero hay que cuidarse. Remera. Hay que cuidarse. ¿Qué linda remera? ¿Te gusta? Aquí está John Lennon. Tal cual. Son los Beatles en Tokio. Qué linda. Remeraza, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Qué? ¿Acá? Sí. Ni idea, pero podemos traer traducción del japonés o algo por el estilo. Bueno, bienvenidos. La comunidad educativa se vio forzada a suspender las clases ante la presencia del coronavirus en nuestro territorio, porque prevenir y anticiparse a los riesgos es la mejor manera de cuidarnos. Los docentes y los alumnos no podrán estar presentes físicamente en las escuelas, pero se puede seguir educando, se puede seguir aprendiendo. ¿Te acordás la etimología de la palabra escuela que aprendimos ayer? ¿Qué? Era ocio. Bien, Ocio, tiempo libre, tiempo de ocio. Qué importante, ¿no? Recuperar de algún modo el ocio, recuperar de algún modo el erotismo del aula, algo que se ha perdido muchísimo y que nos permite, el erotismo en el sentido del deseo, el deseo por el saber, el deseo de querer saber. Así que son muchas las escuelas de todo el país que están organizando actividades, seguimientos, intercambios a través de grupos de WhatsApp o de otras plataformas. Sí. Vos sabés que yo, en un momento en la escuela, donde yo trabajé años en secundario, armé un grupo de WhatsApp para que los chicos se coparan y se engancharan a discutir temas filosóficos, como por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Y se enganchaban por WhatsApp? No. Nada, pero era increíble porque decís, se van a enganchar por WhatsApp. Ahora te quiero contar algo. Sábado, 1 de la mañana, estoy durmiendo, empieza a sonarme el celular. Se engancharon a esa hora, que es la hora en la que y la hora en la que empieza a pasar cosas. Es interesante la relación entre el deseo y la norma, ¿no? Digo, para repensar también la escuela. Así que bueno, esperamos que esta propuesta contribuya con estas alternativas que la escuela está desarrollando. Muy bien. Bueno, mis 3 hijos recibieron tareas y actividades. Sí, las hacen a través de mail. Sí, las hacen y de plataformas. Y por eso el Ministerio de Educación de la Nación elaboró, fíjense, una plataforma federal. Se llama www.seguimoseducando.gov.ar, como nuestro programa Seguimos Educando. Es un sitio en el que puedes encontrar de todo. Puedes encontrar libros, podcasts, series, películas, videos, este programa, bueno, de todo. La verdad que está muy bueno para seguir aprendiendo. Este programa no reemplaza a la escuela, por supuesto. Nosotros no reemplazamos a los docentes, pero nos encanta poder seguir colaborando con la continuidad educativa, como están llamando este periodo especial, raro, distinto, pero en el que seguimos todos aprendiendo. De una. Esta será un aula en la que a diario nos encontraremos desde la TV pública, que es nuestro espacio común, desde donde los convocamos a participar, sumar sus voces desde los diferentes rincones de nuestro país y los convocamos a interactuar desde las diferentes redes sociales. Sí, nos escribe un montón de gente de todo el país, lo más lindo es que es de toda la Argentina para contarnos que les sirve para ver con los chicos, muchísimos adolescentes prendidos, porque claro, no somos solo nosotros hablando, hay un contenido hermoso que vamos a empezar a compartir en un ratito nada más, y un montón de gente que hace 1000 años terminó el secundario, pero que quiere ser igual parte de este programa, y eso nos encanta. Y hablando de eso, tenemos un invitado. ¿En serio? Muy especial. Mira, ¿quién? Si habrá gente que habrá aprendido de su mano, de todo. Si habrá gente que habrá aprendido a inspirarse en él, porque para mí un docente es aquel que logra inspirar a que el otro se transforme. O sea, el docente no busca productivamente un resultado en el otro, busca inspiración. Y la inspiración, si hay un inspirador en este país, ¿quién es? Es él, vamos a buscarlo. Lo presentamos directamente acá, porque lo vamos a tener, así la gente ya lo ve. Bienvenido, Adrián Paenza, es un orgullo, estamos felices de tenerte en la televisión pública. Qué placer. ¿Cómo estás? Un aplauso, a ver. Somos pocos acá porque hay que mantenerse en casa lo más posible, pero te aplaudimos, Adrián, bienvenido. No, muchas gracias, un gusto saludarlos, Ángela, Darío. Estaba pensando, bueno, en particular cuando uno se encuentra con Darío empieza una pelea, porque uno le dice Darío, pero al mismo tiempo tiene que pensar cómo lo va a llamar. Vos, no sé, Ángela, vos ya lo resolviste, esto de poder decir bien Steinschreiber. Steinschreiber.
Stan Schreiber. Bueno, vos también sos del mundo del deporte como yo, y viste que tenemos mucho en los mundiales, sobre todo cuando hace fútbol internacional, mucho holandés, mucho alemán, en este caso el origen del apellido de Darío es polaco, así que más o menos con el fútbol ya voy aprendiendo los sonidos. Stan Schreiber, ¿está bien? Está perfecto, un apellido que significa el que escribe en la piedra. Ajá. Y justamente, mira, una de las cosas que quería contar es que yo también, mi mamá era polaca, o sea que una de las cosas que pasaba en mi casa es que mis padres eran personas muy cultas, muy educadas y sobre todo a mi hermana y a mí nos tenían constantemente cuestionándonos cosas. Entonces ella me decía, vos sabés que hay mucha gente que se llama sastre, por ejemplo, porque cuando llegaban de España les ponían el apellido de acuerdo con la profesión. Claro. Entonces hay jugadores como Antonio Sastre o Zapatero como el ex primer ministro español o qué sé yo, hay un montón de ejemplos, yo me había anotado algunos porque digo, los voy a decir, pero ahora por supuesto no tengo el papel. Pero Stein quiere decir roca, claro, o quiere decir piedra. En inglés se dice stone, como está Oliver Stone, por ejemplo, el director de cine, y Schreiber quiere decir el escritor, o ¿se dirá esculpidor? No, escultor. No, sí, pero... Seguro, pero el que esculpe se dice escultor también, o se dice esculpidor. No tengo idea, pero esculpidor me encanta. La podemos ya hacer circular a la palabra. Esta es una buena oportunidad, entonces, para que, al margen de plantear un problema, entre todos pensemos, y está muy bien que los docentes, los adultos, podamos decir, la verdad, no sé. Vamos todos juntos a averiguar, y seguro es que es así, porque debe haber alguien que debe estar pensando en este momento, qué burro este tipo, no se dice esculpidor, o sí, se puede, bueno, que poder decir se puede porque lo estoy diciendo, pero esencialmente habría que ver si está en el diccionario de la Real Academia Española la palabra esculpidor, pero es interesante que eso haya pasado, y hay mucha gente que se llama tailor, que quiere decir sastre en inglés. Claro. Bueno, pero bueno, ahí tenemos un Stein Schreiber. Bueno, y Lerena, que es en euskera, vasco, quiere decir lugar de los helechos. Así que no tiene que ver con una acción y un trabajo, sino con un lugar, pero también tiene un significado, el lugar de los helechos. Yo te quería hacer una pregunta, Adrián, así, más que compleja, te diría problemática. Sabemos que no te gusta a vos nombrar a los planteos matemáticos que haces problemas, y sabés que la filosofía básicamente es un arte de problematizar la realidad. ¿Qué hago con esto? Porque la filosofía no hace otra cosa que crear problemas. Darío, a mí no me gusta llamarlos acertijos. Problema sí, es un problema. Con la palabra problema. Lo que no me gusta es acertijo, claro, porque el acertijo da la sensación de que yo voy a ver si acierto algo. Y yo quiero proponer que pensemos, que lo podamos deducir, y a lo mejor te sale, a lo mejor no te sale, y si no te sale a vos, a lo mejor te sale dentro de un rato, a lo mejor lo consultás. Como vos decías al principio, la tarea de un docente no es la de dar respuestas, sino la de generar preguntas. Como hicimos recién con el esculpidor y no lo habíamos planificado. Salió, ¿será verdad? ¿Se podrá decir? ¿No se podrá decir? ¿Es relevante? ¿Qué sé yo? Ahora, la palabra problema no tengo ningún problema, al contrario. Lo que no me gusta, y siempre le decía a María Marta, que debe andar dando vuelta por ahí, no digamos acertijo, porque estamos diciéndole o un problema de ingenio. ¿Qué quiere decir el ingenio? Viste, como que hay algunas personas que son ingeniosas y otras que no. ¿Por qué separamos así? Me cuesta trabajo a mí, pero discúlpenme, ese soy yo. Está bien, bueno. Entonces, problema, Adrián, entonces, está la gente en la casa, muchos adolescentes que no están yendo a la escuela, pero como no son vacaciones, quieren seguir ejercitando la cabeza. Los docentes, los padres, toda la comunidad educativa, toda la cantidad de televidentes que tiene la televisión pública a lo largo y ancho de la Argentina. ¿Tenemos un problema para que resuelvan mientras ven este programa? A ver. Me parece que hay una cosa que es interesante ahora que estamos en una época tan difícil y tan compleja de la pandemia y estamos tratando de entender lo que es un crecimiento exponencial, que para muchas personas a lo mejor algunos saben, otros han escuchado hablar, esto crece exponencialmente y nunca nos hemos detenido a pensar exactamente lo que significa. Entonces, una propuesta que yo quería hacer es la siguiente. Vamos a suponer que una persona está resfriada, por decir, no importa si tiene o no el virus, pero está resfriada. Y se sabe que contagia todos los días, no importa cuánta gente se encuentra, contagia a 2 personas. Entonces al día siguiente, esas 2 personas se van por su cuenta y contagian a otras 2. Entonces que al siguiente día vamos a tener 4. Y así sucesivamente. La pregunta es, si esto se va duplicando de esta manera,
cada persona que está mirando este programa, ustedes están en la capital, pero hay gente que está en Misiones, en Tierra del Fuego, en Chubut, en Mendoza, en Córdoba, en Rosario, no sé. Cada uno de ellos debe saber cuál es la población de la ciudad, del pueblo, de la localidad donde está. ¿Cuántos días tienen que pasar para que la gente de la capital o de Río Tercero en Córdoba, todos los que están ahí siguiendo esta regla, se infecten o en todo caso tengan el mismo tipo de resfrío? ¿Por qué estamos tan preocupados con esto de distanciamiento social, tratando de mantener distancia? Entonces una pregunta es hacer un cálculo y sorprenderse con lo que dan los números. ¿Les parece? Me encanta. Está buenísimo. Está buenísimo. Tarea para el hogar. Tienen ¿no? 2 horas. Bueno, tomamos el programa como el hogar y que en definitiva estamos en el hogar y nos juntamos dentro de un rato y lo pensamos juntos, si les parece. Ay, no, nos encanta que volver a hablar contigo sobre el final del programa, a ver, y además que la gente nos escriba a las redes, ¿no? Sí, y que nos den los resultados, a ver cuánta gente ha logrado resolver el problema. Gracias, Adrián, Un beso y muchas gracias. Que Enseguida volvemos con Adrián Paenza, que nos dejó entonces esta idea, ¿no? Pensar, ¿qué es esto de exponencial? Uno contagia a 2, esos 2 contagian a otros 2, esos 2... Y así todos van contagiando. ¿Y cuánto, con este ritmo de contagio, cuánto tardaría tu pueblo, tu ciudad, tu lugar de donde vivís o donde naciste en contagiar a todos? Resfrío, dijimos, no hagamos lío. Sí, no, resfrío. Bueno, muy bien, en un rato lo resolvemos, con Adrián Paenza. Pero además hoy vamos a hablar... A mí me encantaba, algunas cosas del colegio me gustaban mucho. Y una de ellas era historia, también lo disfruté mucho en la facultad. Me encanta la historia. Gran materia, muy resistida igual, Gran materia, bueno, porque lo resistido es cada una de las explicaciones de la historia, ¿no? Porque tal vez cada historiador o cada escuela tiene su forma de explicarlo, tiene su manera de interpretar. En el periodismo nos pasa algo parecido. Claro, bueno, tenemos un gran divulgador que es Felipe Piña, un genio que la rompe, ¿no? Y que viene de la docencia secundaria, ¿no? Sí, la verdad que está demostrando está que se puede justamente, de nuevo, erotizar una materia que parece tan vacua en algún punto, tan desafectada como la historia. Claro, parece muy ajena a nosotros, pero nada que ver, porque nos ayuda a entender cómo se llega al país que somos hoy, qué cuestiones culturales, sociales, de todo tipo tuvieron lugar o se fueron conformando como para que hoy tengamos el país que tenemos. Me encanta. Vos sabés, Ángela, que en realidad cuando pensamos por qué a un chico le puede interesar o no la historia, ¿a vos te interesa saber cómo fue el día de tu nacimiento, por ejemplo? Sí. ¿A quién no? Vos fijate, digamos, que ese interés es un interés histórico. Lo que pasa es que uno piensa la historia como la historia del país y cree que no tiene que ver con Claro, uno. porque cuesta pensar que eso que pasó hace 200 años me afecta mi vida de hoy, pero es así. Cuando uno estudia esos procesos y ve que sí me afecta cómo soy hoy, cómo es mi país y todo, te empieza a interesar mucho más, lo sentís cercano. De una. El capítulo de hoy nos cuenta, vamos a ver un capítulo donde nos cuenta los primeros pasos de la nación, ¿no? Vamos a tratar de ver cómo se fue creando la nación. Etimología de la palabra nación. ¿Sabes de dónde viene? No. Nacimiento. Ah. Porque viste que patria, padre. Claro. Nación, nacimiento. Hay toda una gramática familiar muy puesta en lo que es la idea de la patria. Es más, fraternidad es de hermanos. De hermanos. Y sororidad es de hermanas. Por eso cuando se habla de la categoría política de fraternidad, como la categoría política de una nación, se está excluyendo a la mitad de la nación. Claro. Porque se está excluyendo a las hermanas. Sor en latín es hermana, frater, hermano. Interesante cómo las etimologías de las palabras nos sirven para entender las principales exclusiones que vivimos hoy en día. Bueno, mucho antes de su independencia, Argentina era solo una idea lejana. ¿Qué sucedía en esa época con el virreinato español gobernado por el rey Fernando VII? La Francia de Napoleón Bonaparte. ¿Cuáles fueron las luchas que consolidaron al país? Por eso les presentamos el primer capítulo de Historia de un país. El comienzo de un lugar al que queremos mucho y que hoy llamamos Argentina. Lo vemos.
Cuando hablamos de Argentina, solemos dibujar en nuestras cabezas este mapa. Si pensamos en cómo se formó, cómo se fue delineando el territorio nacional, siempre tenemos ese mapa dibujado detrás. No podemos dejar de referirnos a él. Pensamos que Argentina es ese mapa, pero en realidad lo que ahora es Argentina, uno de los países que se construyeron después de la caída del Imperio Español en América, pudo haber tenido otra forma. Pudo no haberse llamado Argentina. Pudo haber sido muchos países o parte de un gran país hispanoamericano. Lo que ahora se llama Argentina era el territorio ubicado más al sur de la América del Sur, que después de la conquista fue organizado por los reyes españoles en el Virreinato del Perú. Parte del actual territorio argentino estaba incluido en las gobernaciones del Tucumán y de Buenos Aires dentro de ese virreinato. En 1776, la corona española funda el Virreinato del Río de la Plata, que ocupa aproximadamente los actuales territorios de Argentina, Bolivia, Uruguay y Paraguay. El eje de la economía se encuentra en la ciudad de Potosí, productora de grandes cantidades de plata. Y se elige a Buenos Aires como salida del mineral hacia Europa. Cuenta la leyenda que es tanto el mineral extraído que con él se podría hacer un puente entre América y España. Por su ubicación estratégica, Buenos Aires se convierte en la capital del nuevo virreinato. El Imperio Español parece volver a florecer, pero aunque nadie lo sabe, está a punto de derrumbarse. En 1808, el rey de España, Fernando VII, es capturado por el emperador francés Napoleón, que impone en el trono a su hermano José Bonaparte. Las ciudades españolas se rebelan y forman juntas en nombre del rey preso. Agrupados en la Junta Central de Sevilla, buscan expulsar a los franceses y mantener su autoridad sobre América. En 1810, la Junta Central se derrumba ante los ataques franceses y España queda bajo el dominio de Napoleón Bonaparte. Al llegar las noticias a América, algunas ciudades deciden formar juntas. Caracas, Buenos Aires, Bogotá, Santiago de Chile y una región mexicana llamada el Bajío expulsan a las autoridades coloniales. Mientras que México, Lima y Montevideo se mantienen fieles a un consejo de regencia español. En el Río de la Plata, la revolución se expresa en Buenos Aires el 25 de mayo de 1810. El grupo revolucionario que desplaza al virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros cuenta con el apoyo de la milicia criolla,
con la que busca asegurarse la adhesión del resto del virreinato. Con la Revolución de Mayo comienza el proceso de independencia de las colonias españolas en el Cono Sur. Paraguay y Montevideo se oponen a la revolución, no así las zonas rurales de la banda oriental. Mientras que el ejército de Buenos Aires es derrotado en Paraguay, Montevideo se rinde en 1814. Una expedición enviada por la primera junta obliga a Córdoba a la obediencia y avanza al norte para ocupar el Alto Perú. La expedición comienza con un triunfo, pero finalmente es derrotada. El poder está dividido. Durante años, ni revolucionarios ni realistas pueden pasar más allá de Salta. Para los lugareños, la guerra se convierte en algo cotidiano, en el centro de sus vidas. Entre 1812 y 1815, diferentes grupos patriotas impulsan cambios políticos, aunque no se animan a declarar la independencia. En 1815, el gobierno revolucionario apoya el plan del general José de San Martín: atacar a los realistas en Chile y avanzar sobre el Perú. Los territorios revolucionarios americanos están convulsionados por luchas y divisiones. En Buenos Aires, los dirigentes, a pesar de sus diferencias, coinciden en dos premisas: ganar la guerra contra los realistas y mantener un sistema de gobierno centralista con sede en esa capital. El líder revolucionario de la banda oriental, Gervasio Artigas, en contra del centralismo porteño, propone un sistema confederal en el que todas las provincias tengan igualdad de condiciones. Artigas es respaldado por Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, la zona de las Misiones, la banda oriental y, durante un breve periodo, Córdoba. Para 1815, el territorio revolucionario en América está dividido en dos. El virreinato del Río de la Plata se mantiene en poder de los revolucionarios. México, Nueva Granada, Venezuela y Chile caen bajo el poder realista. En 1816, el sistema revolucionario rioplatense supera una etapa crítica. Se reafirman los vínculos entre el interior y Buenos Aires, pero mantienen el enfrentamiento con el litoral. Para disminuir la tensión, se elige a la provincia de Tucumán para llevar a cabo el Congreso que declara la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica. Potosí, Cochabamba y Charcas, que hoy pertenecen a Bolivia, son algunas de las regiones que declaran la independencia. En cambio, algunas provincias que hoy son argentinas, como Santa Fe, Corrientes y Entre Ríos, no concurren al Congreso de Tucumán. El nuevo país independiente tiene dos grandes desafíos: el conflicto con los realistas y la guerra civil entre Buenos Aires y el litoral que dirige Artigas. El nuevo director supremo, Juan Martín de Pueyrredón, reafirma el gobierno centralista y apoya al general José de San Martín, que inicia su campaña a través de los Andes. San Martín liberará a Chile y Perú, y así contribuirá a la caída del poderío español en América del Sur. Pero en las Provincias Unidas,
el alto costo de la guerra debilita al gobierno central, que delega en figuras destacadas de cada provincia la capacidad de reclutar hombres y recursos para la lucha. El sistema revolucionario vuelve a entrar en crisis y se disuelve en 1820. En el Virreinato del Río de la Plata, el actual territorio argentino está dividido en 3 intendencias: Salta del Tucumán, Córdoba del Tucumán y Buenos Aires. Los gobiernos revolucionarios subdividen esas intendencias coloniales. Cuyo es separada de Córdoba, Tucumán de Salta, y el litoral artiguista se desvincula de Buenos Aires. Cuando en 1820 se derrumba el poder central, la única organización política que se mantiene son las ciudades y las zonas rurales que las rodean, es decir, las provincias. Se intenta crear jurisdicciones más grandes luego del derrumbe del poder central, la llamada República de Entre Ríos y la República de Tucumán, pero pronto fracasan. Quedan entonces 13 provincias y más tarde se agregará Jujuy. Cada una de ellas posee autoridades propias. Muchas sancionan una constitución provincial y en algunas surgen líderes locales que se convierten en caudillos. Salta, Tucumán, Entre Ríos, Santa Fe y la Banda Oriental han sufrido la devastación de la guerra. Buenos Aires, en cambio, con pocas acciones militares en su territorio, exporta grandes cantidades de cueros y tasajo. Su aduana le permite aumentar su poder sobre las demás provincias y volcar sus recursos contra los indígenas. Y en pocos años duplica el territorio hacia el sur. En el interior, el fin de la guerra reactiva los circuitos comerciales. Cuyo con Chile, el norte con la nueva República de Bolivia, mientras que el litoral y Córdoba se vuelcan a la producción de cueros para el mercado atlántico. Las nuevas tendencias comerciales, lejos de contribuir a la unidad, fortalecen las divisiones. A mediados de la década de 1820, las provincias se reúnen en un Congreso Constituyente para volver a crear una unión y sancionar una constitución. El intento fracasa al enfrentarse a 2 grandes problemas. Por un lado, la guerra con Brasil, desencadenada cuando la Banda Oriental, apoyada por las Provincias Unidas, se levanta contra la dominación brasileña. Mientras que los rioplatenses obtienen importantes victorias militares, los brasileños bloquean el puerto de Buenos Aires, principal fuente de ingresos de las Provincias Unidas. Con la mediación de Inglaterra, se resuelve el conflicto y nace un nuevo país independiente, la República Oriental del Uruguay, que se separa de las Provincias Unidas. Por otro lado, el Congreso Constituyente se enfrenta a una profunda división en el ideal de Estado. Dos corrientes surgen de este enfrentamiento. Los unitarios, quienes sostienen que el gobierno central, creado durante la Revolución, es el fundamento de la soberanía nacional. Y los federales, quienes defienden la soberanía de cada provincia. Aunque el grueso del interior es federal,
y los principales dirigentes unitarios son porteños. Hay muchos federales porteños y varios unitarios en las provincias. En la Constitución formulada por el Congreso de 1826, que nunca entra en vigencia, se denomina por primera vez al nuevo país como República Argentina. Con la disolución del Congreso Constituyente y el regreso del ejército de la guerra contra Brasil, que toma partido por los unitarios, se desata una guerra civil. En el litoral, el intento unitario de hacerse del poder fracasa al poco tiempo. Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Corrientes se afianzan como provincias federales. El resto de las provincias se aglutina en la unitaria Liga del Interior, conducida desde Córdoba por el general José María Paz. La contienda se resuelve a favor de los federales, y a comienzos de la década de 1830, las 14 provincias suscriben el Pacto Federal. Aunque legalmente las provincias son iguales entre sí, el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, afirmado en el poder desde 1835, logra imponer su orden sobre el resto de la Confederación. Por medio de la diplomacia o de la fuerza, obtiene gobernadores adeptos en todas las provincias, afianzando su poder a través de un único partido federal. Esta política le genera grandes enemigos. La provincia de Corrientes, que lucha varias veces contra él. Los antiguos unitarios, un grupo de federales antirrocistas. Y un puñado de intelectuales conocido como la Generación del 37. Todos se oponen fuertemente al gobernador porteño. Rosas interviene en las luchas internas de la República Oriental del Uruguay. Apoya a los blancos que se enfrentan a los colorados. Los franceses aprovechan estos conflictos y bloquean el puerto de Buenos Aires entre 1838 y 1840. Entre 1845 y 1847 lo vuelven a hacer, esta vez junto a los ingleses. Rosas supera los conflictos y logra el reconocimiento internacional de una zona política autónoma en América del Sur. Es su momento de apogeo, pero uno de sus aliados más importantes, el gobernador de Entre Ríos, Justo José de Urquiza, se levanta en su contra, ya que Rosas impide la libre navegación de los ríos, lo que perjudica a las provincias del litoral, que no pueden competir con las exportaciones porteñas. A Urquiza lo apoyan Corrientes, los opositores emigrados, los colorados uruguayos y Brasil. Este conflicto se resuelve con el triunfo de la Alianza Antirrosista en la Batalla de Caseros en 1852. Rosas se exilia en Inglaterra, donde residirá hasta su muerte. Con el fin del rosismo, comienza una nueva etapa en la Confederación. La mayoría de las provincias acepta renunciar a su soberanía en favor de constituir una nación. En Buenos Aires llegan al poder los antiguos antirrosistas, ahora nucleados en el Partido Liberal, que se opone al modelo de país de Justo José de Urquiza, al que ven como a un nuevo Rosas. El conflicto termina con la separación de Buenos Aires de la Confederación Argentina.
Urquiza es elegido presidente de la Confederación y la nueva capital pasa a ser Paraná. Un año después, en 1853, se sanciona en Santa Fe la Constitución Nacional. Buenos Aires no acuerda con una unión en la que no tenga privilegios, ni tampoco con entregar los beneficios de su rica aduana. Durante los 8 años en que permanece separada de la Confederación, Buenos Aires prospera gracias al aumento en sus exportaciones de lana y cuero. En cambio, la Confederación enfrenta grandes problemas económicos y muchos de sus dirigentes creen que no existe futuro sin Buenos Aires. La tensión va creciendo y en 1859 se desata la guerra. Las tropas de Urquiza triunfan en la batalla de Cepeda. Se firma un tratado de paz y se vuelve a incorporar a Buenos Aires a la Confederación Argentina. Pero los enfrentamientos continúan y en 1861 se libra la batalla de Pavón, en la que los porteños salen vencedores. Su líder, Bartolomé Mitre, es elegido presidente. Aunque las 14 provincias se rigen por la Constitución Nacional y una autoridad central, Mitre pretende un Estado con predominio de Buenos Aires. En 1865, el gobierno de Mitre firma el Tratado de Triple Alianza con Brasil y la República Oriental del Uruguay contra Paraguay. Juntos desatan una guerra larga, que en Argentina es impopular y resistida. Concluye con la destrucción socioeconómica del Paraguay, que pierde a la mayor parte de su población masculina. Brasil y Argentina se apoderan de una parte del antiguo territorio paraguayo. Durante el conflicto se forma un ejército que, por primera vez, depende fuertemente de las autoridades nacionales y no de las distintas provincias. Bajo las presidencias de Domingo Faustino Sarmiento y Nicolás Avellaneda, el Estado Nacional afianza su poder sobre los particularismos provinciales, apoyado en un vertiginoso desarrollo económico. Aparecen el alambrado de los campos, el ferrocarril y los inmigrantes europeos que solucionan la escasez de mano de obra. En 1880, 2 candidatos se enfrentan en la elección presidencial. El general Julio Argentino Roca, quien había conquistado territorios al sur de las fronteras, exterminando a los pueblos originarios, y el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor. Julio Argentino Roca triunfa. Carlos Tejedor impulsa la sublevación de Buenos Aires para preservar su autonomía ante el Estado Nacional. En respuesta, las autoridades nacionales derrotan militarmente a la provincia rebelde. En 1880, la ciudad de Buenos Aires pasa a ser la capital federal de la República Argentina y en 1882 se funda una nueva capital para la provincia de Buenos Aires que será llamada La Plata. Entregar la capital a la nación le otorga más poder al presidente y debilita a la provincia más poderosa. En 1884, el ejército se apodera sangrientamente de los territorios aborígenes del Chaco. Esta región y la Patagonia
conquistada por Roca, pasan a ser territorios nacionales dependientes del gobierno central. En la década de 1880, con el mapa argentino casi idéntico al que conocemos hoy, la existencia de un poder central consolidado, una sola moneda y un solo ejército nacional, se cierra el conflictivo y complejo proceso de construcción del Estado argentino. Pero otros procesos se abren y continúan. Los habitantes de ese Estado van a afrontar la conformación de una nueva sociedad, la aparición de un nuevo sistema político y la afirmación de una economía capitalista que provocarán conflictos, luchas de intereses, acuerdos y distintas alternativas que llenarán la historia argentina del siglo XX.